En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. De Miami. Una bola, dos strikes. ¿Recta o slider? Recta. No me engañes. Venezuela es campeón del Clásico Mundial. El Clásico Mundial por primera vez en su historia. Venezuela, el camino lo marcó. Los héroes del 41. Ahora están los inmortales del 26. Venezuela toca la cúspide. Venezuela es el amo y señor del béisbol mundial en Miami. Muy buenos días. Increíble, ¿no? Increíble para muchos. ¿Cómo expresar lo que siente, pues, Venezuela, lo que siente su población, lo que sienten los aficionados y los no aficionados al béisbol con lo ocurrido en el día de ayer? Por primera vez, como decía nuestro compañero de Teledeportes, Guillermo Arcay, en la narración, por primera vez, Venezuela es campeón del mundo. Obtiene el Clásico Mundial del Béisbol, triunfando 3-2 en un juego muy emocionante que se definió en el noveno inning con el batazo de Eugenio Suárez con un hombre en base. Y luego, bueno, la actuación final, el cierre del noveno con la victoria del equipo venezolano. ¿Cómo expresar? Decía, regocijo, entusiasmo, emociones, alegría, llantos de la emoción. Esto es de verdad de altísimo nivel y de altísimo impacto. Esto pues nos lleva a celebrar en grande y de hecho anoche mismo el Ejecutivo Nacional decretó Día de Júbilo Nacional, no laborable. Creo que tampoco habrá actividad escolar, no habrá clases para la celebración, pero esa celebración se adelantó desde anoche mismo. No solamente en la capital de la República, donde la gente se concentraba, por cierto, viendo en forma amplia y contundente la transmisión de Televen, en plazas del resto del país, en las ciudades, en la misma transmisión se veían y se hacían las correcciones de cómo estaban pues los venezolanos haciéndole el seguimiento a este partido tan emocionante, tan intenso, que llevó a Venezuela a obtener esta victoria ante los Estados Unidos. De verdad que hay un gran orgullo nacional. Bueno, y hoy pues continuará la celebración. Anoche, bueno, mucha gente ni siquiera durmió, porque celebraba de manera muy intensa y muy particular la victoria del equipo venezolano. Así que de parte nuestra, de parte del equipo de Televen, grandes felicitaciones para ese grupo de jugadores que hicieron lo que muchos pensaban era imposible, ¿no? Y derrotó a una gran novena, la de los Estados Unidos, que hizo una actuación que además con antecedentes había tenido una gran actuación en este clásico del béisbol profesional. Ya vamos a tener detalles en breve. Habrá un segmento especial en la apertura de esta primera emisión de Noticiero de Televen dedicado precisamente a ello. Y a posteriori, en el segmento dedicado a los deportes, pues habrá seguramente un complemento junto con el resto de las notas deportivas. Su responsable, nuestro compañero Eduardo Pino. Así que estén pendientes allí. Bueno, por lo demás, invitarles de una vez a que se involucren, participen, como lo hacen a diario, envíen sus mensajes a través de la red social Instagram, que está abierta para todos ustedes. Allí pueden también canalizar sus inquietudes, pero desde luego canalizar ese regocijo nacional por la victoria de Venezuela, que se convierte en campeón del mundo en este clásico del béisbol. La dirección, _Noticiero Televen. Y desde luego hay otras informaciones que complementan nuestra agenda. Hay un volumen apreciable de notas que presentaremos y resumiremos de seguidas para todos ustedes. Y luego, bueno, desarrollaremos la dinámica de esta primera emisión de Noticiero de Televen. Entonces, vamos a lo nuestro. Bueno, la emoción ya está expresada en las palabras iniciales, en el planteamiento inicial que hicimos. La alegría por lo que obtuvo Venezuela en su triunfo anoche ante los Estados Unidos, pero hay otras informaciones como por ejemplo el anuncio que hacía ayer, o la renovación más bien, que hacía
el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sobre el tema de la amnistía. Acompañado, por cierto, por el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está nuevamente de visita en el país, decía que los casos que no han sido beneficiados con los planteamientos o lo que establece la ley de amnistía y de convivencia democrática serán estudiados. Hay un malestar en muchos sectores de la vida venezolana, en sectores políticos también, en sectores vinculados a las organizaciones no gubernamentales, donde se expresa que no todo se ha hecho de la manera correcta y debida. Pero según Jorge Rodríguez, hay algunos casos que no pueden ser tomados como punto de referencia inicial para la aplicación de la ley, por las imputaciones que tienen algunas personas vinculadas a hechos supuestos o presuntos de agitación, conspiración, acciones de carácter violentas o acciones de carácter militar. Bueno, así que pendientes. Él decía que los tribunales han detenido la aplicación total y entonces, habrá que analizar caso por caso y los representantes legales de estas personas que han pedido acogerse a la ley de amnistía tendrán que presentar los argumentos y tendrán en este caso que desarrollar la defensa para que sus representados puedan beneficiarse de la ley de amnistía. Así que este es un tema bastante controversial, sin duda alguna, y seguramente vamos a recibir en los próximos días algunas informaciones en ese sentido. Como dije, ya hay algunos sectores de la vida venezolana e incluso factores internacionales que se pronuncian sobre la necesidad de la reconciliación, la convivencia y el entendimiento, a pesar de la intensidad de la rivalidad política que ha existido en los últimos años en nuestro país. Entonces, decía también Jorge Rodríguez, refiriéndose, por cierto, al pronunciamiento del jefe de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que el señor Volker Turk precisamente, conspiraba contra Venezuela, estaba siempre en contra de Venezuela. Esto a propósito del pronunciamiento que hizo Turk hace 2 días sobre que no existe todavía en manos de la Oficina de Naciones Unidas de los Derechos Humanos la lista de las personas que han sido liberadas y que faltan algunas otras más. Bueno, parte del debate nacional e internacional, de un debate político en este caso y también que involucra el tema de los derechos humanos. Bueno, seguimos. Hay otras informaciones también importantes. Ayer se conoció que el Ejecutivo Nacional renovaba mandatos en la industria petrolera venezolana. En cuanto a PDVSA, ratificaba a Héctor Rondón como presidente y al resto de los directores. Hay algunos que quizás se agreguen. Y en el caso de Citgo, que es una filial de Petróleos de Venezuela, ratificaba, claro, esto es mucho más complejo, pero ratificaba a Asdrúbal Chávez como presidente de Citgo Petroleum y sus filiales. En este caso, habría que esperar también por el tema de las sanciones que aún existen, si el gobierno de los Estados Unidos permitiría que esta directiva o nueva directiva, en algunos casos también porque se agregan otros directores de Citgo, puede asumir posesión de su cargo, puede asumir la dirección de la empresa, que por cierto está dando resultados muy positivos, resultados financieros, muy positivos en su desenvolvimiento durante el año 2025 recién finalizado. Así que hay que esperar, pero es lo que se ha dicho. Entonces, no sabemos si el gobierno y en este caso el Departamento del Tesoro específicamente habrá de tomar alguna decisión. Citgo funciona con una junta paralela que lleva la dirección y la gerencia de esta importante industria petrolera adscrita o filial de Petróleos de Venezuela. Así que pendientes en este caso. Otras informaciones también que trascienden en la agenda de este día, miércoles 18 de marzo. Se conoció en el día de ayer y de hecho se firmó un acuerdo entre la India y Venezuela para recibir insumos médicos y también para recibir medicamentos. Recuerden que la India es el principal fabricante de medicamentos genéricos en el mundo. Entonces, la ministra de Sanidad y el embajador de la India firmaron ese acuerdo ayer en uno de los salones de la Cancillería
Venezolana, enhorabuena para abastecer el mercado nacional, que de lo suyo está bien abastecido en términos generales, pero necesita un refuerzo y precisamente con este acuerdo pues va a complementarse todo lo que significa pues la necesidad y la presencia de medicamentos para atender determinadas patologías en el país. Atención con esto, padres y representantes. Ayer los gremios y sindicatos de la educación se declararon en preconflicto, declarando al Ministerio de Educación como su adversario o enemigo, como quiera verse, por no cumplir con los compromisos laborales que se tienen de por medio, entre ellos el reajuste de carácter salarial y el respeto al escalafón. Entonces, bueno, a través de un comunicado abierto y público, pues se conoció que el sector de educación podría eventualmente, si no se desarrollan próximas conversaciones, incluso paralizar la actividad escolar en todos sus niveles, desde el primer nivel hasta el último nivel, que es el universitario. Así que pendientes, hay que hacerle seguimiento a esta situación. Vamos ahora con temas internacionales. Bueno, el primero, continúa la guerra. Irán pues reconoce la muerte por un bombardeo israelí del secretario del Consejo Supremo de Seguridad, también en la muerte del jefe del grupo, digamos, de avanzada de Quds, perteneciente a la Guardia Revolucionaria de Irán. Los calificó de mártires, murieron en un bombardeo israelí, como dije, y como respuesta el gobierno pues, de Teherán disparó cohetería, disparó misiles sobre territorio de Israel y también alcanzó otros objetivos donde se encuentran, por ejemplo, intereses de los Estados Unidos. La embajada en Arabia Saudita, eso fue antes, la embajada en Irak, en Bagdad, su capital, también fue objeto de ataques. Trump, a propósito de lo de Irán, señalaba que, en vista de que no tuvo una respuesta favorable de parte de los aliados de la Unión Europea, dijo casi que no necesitarles en este caso. Y en esta circunstancia, pues, anuncia que Estados Unidos trabajará para tener, digamos, amplitud y poder darle protección a los buques que transitan por el estrecho de Hormuz, que es muy importante, por allí se va y sale al resto del mundo el grueso del petróleo y el gas. Así que, bueno, pendientes de la evolución de los hechos. Trump, por lo demás, tiene confianza en que esta situación será pues superada y que prontamente, bueno, Estados Unidos se retirará de los espacios que en este momento ocupa con su fuerza militar. Por cierto, ayer presentó su renuncia Joe Kent. Él era el jefe o director del Centro de Contraterrorismo de los Estados Unidos. En su carta dice, bueno, y muestra su desacuerdo por la guerra contra Irán, dice que ese país no representaba una amenaza inminente para los Estados Unidos. Esto es, como suele decirse, plomo en el ala para Donald Trump, por lo que le expresó. Sin embargo, Trump respondió que sentía que este funcionario era muy flojo, ¿no? Y que no daba todo de lo suyo y mejor que se retirara, y que Irán sí era un enemigo de los Estados Unidos por el tema nuclear que tanto se ha debatido. Bueno, nos llegan noticias de Ecuador o de la frontera Ecuador-Colombia. Ayer denunciaba Gustavo Petro que un ataque en territorio colombiano había dejado un saldo, un ataque contra las bandas organizadas vinculadas al narcotráfico de 27 muertos dentro de territorio colombiano. Eso lo desmintió ayer vigorosamente, ¿no? El presidente del Ecuador, Daniel Noboa, quien dijo que era una falsedad, que era una mentira lo que había dicho el presidente del gobierno colombiano, que sí hay una actuación incluso conjunta entre ambos países para combatir al narcotráfico, pero que bajo ninguna circunstancia pues no es factible que se haya dicho que hay 27 muertos ocasionados por la fuerza militar ecuatoriana. Bueno, este tema sigue y seguramente en el día de hoy habrá otras informaciones que se sumen y otras expresiones alrededor de tan delicado tema. Sobre Cuba, bueno, nos encontramos en que Marco Rubio ratificaba que esto está a punto de definirse, hay conversaciones, dijo que afortunadamente dejó de recibir el subsidio, ya lo había dicho el día anterior, de parte de Venezuela con su petróleo, y que bueno, es cuestión de días para que se registre un cambio de autoridades en ese país.
que está bajo un férreo régimen comunista desde hace 67 años. Así que bueno, esperemos. Donald Trump esperaba lo mismo, dijo que Rubio está trabajando en ese sentido, ratificando ya criterios de que Cuba es un país en ruinas, Cuba es un país en una situación delicada, es un país pues que se está, como suele decirse, descuadernando. Regresó, por cierto, el servicio de energía eléctrica y bueno, y a ver qué pasa. Pero en los Estados Unidos se aseguran que es cuestión de poco tiempo. Bueno, deportes tendrán el segmento dedicado fundamentalmente pues a lo que fue el triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial del Béisbol, pero también hubo actividad de los partidos de vuelta de la UEFA Champions League. Bueno, clasifican los cuartos de final el Real Madrid, que derrota al Manchester City 2-1. También, bueno, clasifica Arsenal y, bueno, clasifican también otros equipos que irán a disputar el PSG, por ejemplo, el Sporting de Portugal, que levantó y ganó 5-0 al Bodo Glimt de Noruega. Hoy hay partidos importantes como el del Barcelona-Newcastle, también pues el partido del Atlético de Madrid y el Tottenham, cuando el Atlético pues tiene, dicen muchos de los analistas, la mayor ventaja. También juega el Bayern, en fin, que está prácticamente casi en los cuartos de final. Por cierto, ese será muy probablemente el rival, o casi que seguro el rival del Real Madrid. Bueno, habrá mucha información deportiva. Bueno, recordarles simplemente la red social Instagram, su dirección, para que ustedes envíen sus mensajes, _noticiero Televen, titulares y mucho más a propósito del triunfo de Venezuela en este primer segmento. Los titulares de la prensa nacional, regional, internacional, informe del tiempo y también un resumen de lo que ustedes nos envían. Así que Gaudí y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buenísimos días, caballeros, buenísimos días, Venezuela. Qué gusto que nos acompañen en este inicio de jornada. Todo el país amanece feliz con este histórico triunfo de Venezuela en este Clásico Mundial de Béisbol. Acá estamos con pocas horas de sueño, pero con el corazón contento, compartiendo con ustedes las informaciones más destacadas de este día. Salmerón, ¿qué tal? Bueno, este desvelo valió la pena, la verdad que sí, ¿no? Claro que sí. Saludos a toda Venezuela que amanece con nosotros, cafecito en mano para poder aguantar la jornada de hoy, que comienza bien temprano y terminó ayer bien tarde, sí señor. Así que vamos a saludar en primer lugar a todas las personas que están conectadas a la transmisión a través de nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. También tenemos la aplicación Televen Stream, la descarga en su teléfono móvil celular y allí disfruta de toda la programación de Televen. ¿Cuánta gente había conectada el día de ayer? Impresionante. A través de Televen Stream. Eso lo veíamos en los mensajes que llegaban a toda la transmisión que hizo nuestro canal ayer en la tarde, noche, madrugada, sí señor. Y también, bueno, tenemos la señal abierta que llega a todo el país, nuestra cuenta en TikTok, _noticiero Televen, y la cuenta en YouTube, Televen TV. Mira, si nosotros tenemos sueño... Por acá hay alguien que tiene más sueño todavía. Sí, señor, porque Venezuela, amigos, es campeón mundial. La selección nacional se impuso ante Estados Unidos y conquistó el tan ansiado primer título en la historia de la pelota venezolana en el Clásico Mundial de Béisbol. Sin duda una hazaña que será recordada por muchos años, un momento muy emotivo que todos vivimos por la pantalla de Televen con esa magnífica transmisión del Team 10. Y si hay alguien que puede dar fe de ello es nuestro compañero Eduardo Pino, que seguramente no pudo dormir de la emoción. Bueno, te vimos hasta altas horas de la madrugada allí en el estudio de Teledeportes transmitiendo pues todas las incidencias de este partido histórico. Bueno, y nos vinimos directo, Gaudí. Ricardo, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, bueno, aquí nos ves, cafecito en mano para aguantar la jornada, así es. Ya te vamos a traer el tuyo. No, de verdad. Jonaiker, ¿qué pasa? Por favor, que sean dos. Que sean doble. Bueno, Eduardo, Increíble. cuéntanos esto... de primera mano cómo se vivió todo allí, pues en esta transmisión histórica que paralizó a todo un país. Esto es algo que paralizó a todo un país. Como dijo Guillermo Arcaya en la transmisión, el deporte que siempre soñamos, ¿no? Porque si bien es cierto que también hemos soñado con ir a un mundial de fútbol, el fútbol es un deporte que mueve muchas masas, pero el béisbol es el deporte nacional. Y ser campeones del mundo, esto es como para Argentina cuando ganó Qatar 2022, esto es como ganar un mundial de fútbol, pero de béisbol, ¿no? Y vaya que yo todavía no me lo puedo creer, yo estoy en shock. Yo les juro, en verdad, estoy en shock, he llorado, me he reído.
Te vimos. No puedo creer que esté aquí después de no dormir. Pero bueno, ¿qué le parece si repasamos algunos de los mejores momentos del Team Venezuela en este torneo? Y por supuesto, vamos a empezar de una vez. El jonrón de Wilyer Abreu. Uno de los momentos cumbres en este clásico mundial de béisbol fue sin dudas este señor batazo de Wilyer Abreu ante Japón. Yo pienso que aquí empezó a cambiar la historia. Cuando la cosa estaba chiquita y Venezuela iba abajo en el marcador 5-4, el de Maracaibo, donde es Gaudí Peroso, despachó este jonronazo de 3 carreras para darle la vuelta a la pizarra y desatar la locura en el Lotte Depot Park de Miami. Increíble este batazo. Aquí, como ya lo mencionamos, empezó a cambiar la historia, pero tampoco podemos dejar de destacar este momento. Se trata del último out para sellar el pase a semifinales. El out 27. Aquí le dimos una patada a la puerta. Aquí empezamos a construir este trofeo de campeones del Clásico Mundial de Béisbol. Y el último out fue nada más y nada menos que el fenómeno del béisbol, Shohei Ohtani, quien a pesar de que castigó al picheo venezolano con un jonrón solitario en el primer episodio, fue maniatado por la estrategia de Omar López y de Salvador Pérez en el plato. Qué grande Venezuela, esta victoria. Y sigo pensando que el batazo de Wilyer Abreu es el más importante en la historia de este país. Ahí empezó a cambiar todo. Otro momento en que el universo conspiró a favor de los nuestros fue las semifinales ante Italia. Venezuela perdía 2-1 y se acababan las oportunidades de remontar, pero afortunadamente el que cumplió con su tarea fue el caballo de la partida. Michael García, y la ofensiva criolla finalmente se desató con el infield del abusador Ronald Acuña Jr., que le permitió a Andrés Jiménez anotar el empate. A continuación, su primo, el barrendero y MVP, Michael García, conectó una línea del jardín izquierdo para remolcar a Jackson Chourio. Después llegó el turno de la regadera Luis Arraez, quien, por supuesto, después de fallar en sus primeras 3 ocasiones al plato, y puso cifras definitivas al encuentro. Antes de este imparable, Luis Arraez tenía de 10-0 en el Clásico Mundial de Béisbol. Y aquí, digamos, había roto esa mini racha dentro del propio torneo. Una victoria que clasificaba a Venezuela a la gran final del Clásico Mundial de Béisbol. Bueno, y sin duda momentos que ahora permanecerán en la memoria de todos los venezolanos. Y bueno, en particular mi momento favorito, por supuesto, fue este jonrón de Wilyer Abreu, mi paisano, que demostró, bueno, el poderío de la pelota criolla. Así es. Bueno, yo quiero un poquito la energía de Eduardo hoy, porque está... ¿Viste que sí puedo, sí, Ricardo? No, sí puede, sí puede. Estaba preocupado, sí puedo. Ya se tomó su café. No, sí, ya vimos. La verdad que Maracaibo, bueno, tiene estos ciudadanos ilustres que estamos viendo la mañana de hoy, y la verdad que voy a confesar también, mi momento favorito fue el último out de anoche. Todavía al escuchar la narración de nuestro Team 10 de Televen, que yo creo que es el Team 10 de Venezuela. De Venezuela. Sí, señor. Se me pone la piel de gallina, sí, señor. Bueno, así es. Son momentos de verdad que yo creo que jamás vamos a olvidar, como tampoco podremos dejar pasar las actuaciones de nuestros peloteros que dejaron el tricolor nacional en alto y defendieron la camiseta con tanta pasión y con tanto honor, ¿no? Hay que hablar, por supuesto, de Michael García. Y la Savannah Power también fueron protagonistas en este campeonato. El barrendero Michael José García también brilló con el madero y fue uno de los hombres clutch para Venezuela en su primer Clásico Mundial de Béisbol. Michael conectó más de una decena de imparables que fueron claves para este título, pero no solo aportó en la ofensiva, y es que su sólida defensa también ayudó a ganar muchos encuentros. Y vemos la foto de Michael García MVP. Antes de que comenzara el Clásico Mundial de Béisbol, nadie se imaginó que Michael podía ser el MVP. Hay que hablar, por supuesto, también de Luis Arraez. Uno de ellos, sin duda, fue la regadera. El yaracuyano tuvo un performance histórico y se convirtió en el único jugador en tener 2 juegos multijonrones en 2 ediciones distintas de este torneo, tras conectar 2 batazos de vuelta completa en el duelo ante Israel. Luis Arraez fue uno de los motores, sin duda alguna, en la ofensiva, liderando al equipo en promedio y extra bases. Más allá de esa mala racha, Gaudí y Ricardo, como les comenté, de 10 turnos consecutivos, esa mini racha de 10 turnos consecutivos sin dar imparable, pero vaya que ese batazo frente a la selección de Italia fue fundamental para terminar de concretar esa victoria. Y si hablamos, por supuesto, de la bestia, de la sabana, tenemos que mencionar al abusador Ronald Acuña Jr., que
otra vez demostró por qué es considerado por muchos como uno de los mejores peloteros de toda la gran carpa, con un par de cuadrangulares clave y casi 10 carreras impulsadas. Si el MVP era Ronald, tampoco pasaba nada. Quien contribuyó de gran manera para la causa venezolana, no solo con sus jugadas, también se convirtió en uno de los líderes emocionales del dugout, con su pasión y carisma, poniendo a todo el equipo, cuerpo técnico y hasta todo el país a bailar al ritmo del tambor. Todavía tenemos dolor en la cintura. Sí, señor. Y en la batata. Exactamente. Porque los tambores están sonando en toda Venezuela desde anoche, Eduardo, y es que a lo largo del territorio nacional las personas se juntaron para celebrar este campeonato histórico. De hecho, vamos a ver algunas de las imágenes de cómo se vivió este triunfo de Venezuela. Bueno, así celebró Venezuela la victoria ante Estados Unidos. Sí, señor, ahí tienen ustedes parte de las imágenes, las caravanas que ocurrieron no solamente en la ciudad de Caracas, sino en todo el país. Era muy emocionante ver además los videos que llegaban a las distintas redes sociales de Televen, de las personas disfrutando de este triunfo y además disfrutando de la transmisión de nuestro canal en las distintas plazas de los estados y las ciudades de nuestro país. Muy emotivo. Increíble, increíble. Nosotros en medio de la transmisión nos iban llegando fotos, imágenes, videos. Mire, yo creo que ayer Televen, bueno, todos los días lo ven en los 23 estados, ¿no? Pero yo creo que lo de anoche no tiene precedentes. Yo creo que en las fechas patrias de este país tiene que estar el 17 de marzo, porque yo no recuerdo algo así. El deporte es mucha pasión y une a las personas, pensemos como pensemos, ¿no? Y esto es que de verdad que no tiene padrote, como decimos en un argot un poco más coloquial. Esto es de lo más grande que ha pasado en la historia de Venezuela. Un triunfo que unió a todo un país. A todo un país. Con un sentimiento de alegría, de emoción. Y ojalá que nos sirva para eso, para que nos una como venezolanos, ¿no? Pensemos como pensemos. Y yo creo que ahí tiene que estar el mensaje. Y está el mensaje de estos peloteros, de Omar López como manager, de todos los que hicieron parte de esta gran selección campeona. Y estos jugadores pasan a ser héroes nacionales, ¿no? Sí, es bueno, ese es el mensaje del deporte. Sí. Superación y unidad. Y Juegos Olímpicos. Vamos a estar por primera vez con representación en cuanto al béisbol. Ya tenemos a los primeros 24 clasificados a las Olimpiadas de LA 2028, Los Ángeles. Bueno, deberíamos ir a los Juegos Olímpicos. Ah, bueno. Qué bueno, qué bueno. Buena idea. Deberíamos ir a los Juegos Olímpicos. Ya que no fuimos al Clásico, deberíamos ir a los Juegos Olímpicos para ver a nuestra selección de béisbol y a nuestros atletas, por supuesto. Bueno, María Alexandra, anota ahí. Querido diario, ahí está, anotadito. Querido diario. No, de verdad que fue un honor para mí estar con todo el equipo de Televen, haber sido parte de este momento histórico, tantos años cubriendo el periodismo deportivo, y esto es algo que, a ver, en lo personal quiero agradecer a todos por su fiel sintonía y haber estado con nosotros a lo largo de este torneo. Bueno, nos despedimos por ahora, en un ratico nos vemos otra vez, desafortunadamente o afortunadamente para ustedes, espero que sea afortunadamente, y así que nada, que a seguir repasando más de lo que nos dejó esta victoria de Venezuela y por supuesto felicidades a todos los venezolanos. Yo creo que esto es de todos, de los 30 y pico millones de venezolanos, tanto los que están aquí como los que están en el exterior. Así es, no te vas a dormir todavía, hay más, tenemos más adelante. Déjame dormir un ratico en el mueble, Gabo. Bueno, vete para el camerino. Como las 7:20 vengo otra vez. Vete para el camerino un ratico. Bueno, ahí nos dicen que tienen un collage con unas imágenes. Vamos a verlo.
Bueno, con ese joropo bien zapateado nosotros seguimos con más de la primera emisión del Noticiero Televen, ahora ya es nuestro set habitual y vamos a comenzar a revisar informaciones que están contenidas en nuestra cuenta en Instagram. La primera de ellas dice lo siguiente: decretado el miércoles como Día de Júbilo Nacional No Laborable. Esta información la dio a conocer la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez. Ella señaló de manera textual que ha decidido decretar mañana, es decir, el día de hoy, como Día de Júbilo Nacional No Laborable, con excepción de los trabajadores de servicios esenciales, para que nuestra juventud salga a las calles, a las plazas, a los parques y a las canchas a festejar y a estar muy pendientes del gran concierto Venezuela Triunfa Unida. Embajada de Estados Unidos felicita a Venezuela por su triunfo. En su cuenta en Instagram escribieron lo siguiente: qué final tan emocionante nos regalaron a todos los fanáticos del béisbol. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional: 7.580 personas han sido beneficiadas con la ley de amnistía. Estados Unidos busca adquirir fertilizantes de Venezuela, esto ante las restricciones en el transporte marítimo por el conflicto armado en Medio Oriente. Así lo dio a conocer el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett. Estados Unidos construirá muro negro en frontera con México. Se estima que este proyecto se va a invertir $4.500 millones con el objetivo de fabricar una barrera metálica color negro cuyo diseño buscará absorber más calor a partir de la exposición solar y dificultar así la escalada de los migrantes. Kim Jong-un gana las elecciones parlamentarias con el 99,93%. Se reseña acá que este proceso electoral que define la composición de la Asamblea Suprema del Pueblo reafirma el control del actual mandatario en una jornada donde la participación ciudadana es obligatoria y las opciones de oposición son inexistentes. Daniel Noboa niega supuesto bombardeo en Colombia. Hace un llamado al presidente Petro, dice que son declaraciones falsas, están actuando en el territorio ecuatoriano, no en el territorio colombiano. Deportes, oficial convocatoria de Venezuela para afrontar la FIFA Series 2026. La Federación Venezolana de Fútbol dio a conocer los 28 jugadores que disputarán la FIFA Series 2026 en Uzbekistán. La Vinotinto enfrentará el próximo 27 de marzo a Trinidad y Tobago y el 30 de marzo medirá fuerzas contra la selección uzbeca. Bueno, informaciones que están en nuestra cuenta en Instagram, _Noticiero Televen. Ahora revisamos portadas de diarios nacionales. La del diario 2001 está muy clara y no hay nada que decir. Venezuela está de fiesta, sí señor. Gran imagen para esta primera plana de este diario. La selección nacional venció a Estados Unidos 3-2 y se coronó campeón del Clásico Mundial de Béisbol. Delcy Rodríguez decretó para hoy Día de Júbilo Nacional No Laborable. Veamos ahora qué trae la portada digital del diario El Universal para este día. La fotografía central es, por supuesto, esta: Venezuela campeón mundial de béisbol. Pie de gráfica reseña que la selección de Venezuela escribió una página dorada en el béisbol internacional al derrotar 3-2 a Estados Unidos. También tenemos acá, en otros temas, Trump califica de increíble y positiva relación con Venezuela. En otro titular, van 7.580 beneficiados desde el mes de febrero por la ley de amnistía. Entre los liberados destacan periodistas, activistas políticos y opositores, entre otros. También tenemos en esta portada: Jorge Rodríguez calificó a Walker Turk como un enemigo del país. Más abajo, fue ratificado a Asdrúbal Chávez como presidente de Citgo Petroleum. También en esta portada del diario El Universal se lee: Zapatero recomienda a Estados Unidos ayudar a economía venezolana. Bueno amigos, antes de la pausa los vamos a dejar con un video viral de nuestra cuenta en Instagram, _Noticiero Televen. Se trata de el zoológico de Guadalajara. Esto es en México. Logró captar la atención en redes sociales luego de presentar a un nuevo integrante de su recinto de una forma muy especial, recreando una de las escenas más recordadas de El Rey León. Bueno, la grabación muestra cómo el equipo del zoológico decidió rendir homenaje a la emblemática secuencia donde Mufasa presenta a su hijo Simba ante los animales del reino. En esta ocasión la escena fue reinterpretada dentro de las instalaciones del parque, pero en lugar de un cachorro de león, el protagonista fue un pequeño pingüino que recientemente quedó bajo el cuidado del zoológico. Bueno, con estas imágenes, amigos, nosotros hacemos nuestra primera pausa acá en la primera emisión del Noticiero Televen y les decimos al pingüinito aquí una matata. Así es, en la próxima parte revisaremos los titulares de la prensa regional. En minutitos estaremos de vuelta.
Un nuevo biotejido desarrollado a partir de escamas de peces podría convertirse en una alternativa para regenerar la córnea humana, reduciendo la dependencia de trasplantes. El avance fue logrado por investigadores de la Universidad de Granada y del Instituto de Investigación Biosanitaria, quienes diseñaron implantes biocompatibles a partir de este material natural. Los especialistas explican que la córnea tiene muy poca capacidad de regeneración, por lo que muchas enfermedades graves solo pueden tratarse con trasplantes. En este caso, las escamas son procesadas para eliminar sus células y adaptarlas con un biomaterial transparente similar al tejido humano. Los resultados muestran que el material es seguro y funcional en laboratorio y en modelos animales, con gran potencial para uso médico. Aunque aún faltan ensayos en humanos, los expertos señalan que podrían ofrecer tratamientos más accesibles y sostenibles en el futuro. Adalys Freites, Televen. Comenzamos revisión de diarios regionales con una nota que extraemos del diario El Tiempo. Denuncian aumento a bolívares 250 de pasaje entre Marigüitar y Cumaná sin autorización. Diario La Calle de Carabobo destaca: abuelos vuelven a trabajar por necesidad. Bueno, amigos, hacemos una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. Estamos corriendito. Corriendito con el tiempo. En la próxima parte revisaremos la prensa internacional y el reporte del tiempo. Por cierto, la hora rapidito, Salmerón. 6:40 minutos de la mañana, vámonos. Ya venimos. Mantener las cuentas a salvo no tiene por qué ser un proceso tedioso ni aburrido. De hecho, es la primera línea de defensa en el mundo digital. Es fundamental olvidar las combinaciones predecibles como fechas de nacimiento o nombres de mascotas, ya que los algoritmos actuales las descifran en milisegundos. La clave del éxito reside en la extensión y la aleatoriedad. Lo ideal es apostar por frases largas o una mezcla de mayúsculas, minúsculas, números y símbolos sin un sentido lógico aparente. Para evitar el colapso al intentar recordar decenas de códigos distintos, lo más recomendable es apoyarse en un gestor de contraseñas. Estas herramientas actúan como una caja fuerte digital que almacena y genera claves complejas de forma automática, permitiendo utilizar una identidad única para cada servicio sin mayor esfuerzo. Una regla de oro consiste en nunca reciclar la misma contraseña en diferentes plataformas, ya que una sola brecha de seguridad en un sitio menor podría comprometer los perfiles más importantes. Ricardo Rath, Televen. Revisión de la prensa internacional. Vamos a iniciar este recorrido en El Salvador con el Diario del Salvador. Ellos titulan: cadena perpetua para terroristas, asesinos y violadores. La reforma constitucional fue aprobada con 59 votos de todos los partidos, excepto Vamos. Nos vamos ahora con Correo del Sur de Bolivia. Acá se lee como información principal: Bolivia y Brasil acuerdan retomar el proyecto de corredor biooceánico central. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con abundante nubosidad y lluvias. Se esperan precipitaciones de intensidad variable en la Guayana Esequiba, del Tamacuro, Sucre, Bolívar, Amazonas, Caracas y los Andes y Zulia. Veamos este pronóstico en detalle. Barcelona estará parcialmente nublado. Temperatura mínima 20 grados centígrados y la máxima 35. ¿Qué hay de Valera? Abundantes precipitaciones con descargas eléctricas. Temperatura mínima 15 grados centígrados y la máxima 26. Nos vamos a San Juan de los Morros, parcialmente nublado, temperatura mínima 23 grados centígrados y la máxima 36. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram.
Bueno, la verdad que hoy son demasiados los mensajes que han llegado a nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen, señalando pues el triunfo de Venezuela en este Clásico Mundial de Béisbol. Nos escriben y nos dicen gracias por la señal abierta sin interrupciones. También gracias Televen por llevar esta alegría, bueno, una alegría que llega a toda Venezuela. Somos campeones, nos dice Arnoldo. Erasmo escribe desde Carabobo. Carlos Méndez desde Guatire. Jerry dice gracias por la transmisión del día de ayer, y también pues nos llega otro mensaje, en este caso desde el estado Trujillo, que también agradecen la transmisión por haberla hecha a través de nuestra señal abierta. Vean varias opciones para poder disfrutar de la misma. Nos vamos ahora a la cajita interactiva a ver qué ha llegado la mañana de hoy. Bueno, seguramente serán mensajes muy similares a los que estamos señalando. Por acá dice: ayer en todos lados estaba la señal de Televen. Así es, eso lo pudimos corroborar con los mensajes que ustedes nos hacían llegar. Feliz por ese partidazo de los venezolanos. Así hacemos historia. Arriba Venezuela. Y también nos han enviado muchísimas imágenes del momento en el que se estaba transmitiendo este juego y que las personas lo estaban disfrutando a través de la pantalla de Televen. Y ahí tienen a dos chicos pues conectados a Televen Stream durante la transmisión de este juego que le dio a Venezuela el triunfo en el Clásico Mundial de Béisbol. Una emoción que sin duda todo el país vivió a través de las pantallas de Televen, y eso lo agradecemos inmensamente. Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Bueno, aparte de seguir sumando algunos elementos sobre lo que fue este histórico triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial del Béisbol, hay otras informaciones también que tenemos que reseñar para todos ustedes en el recorrido que realizaremos en esta primera emisión del noticiero. Vamos a comenzar con un tema de seguridad. Durante un encuentro, autoridades civiles y militares del estado Zulia enviaron las estrategias o evaluaron las estrategias para mejorar precisamente la seguridad en la zona fronteriza con Colombia y combatir el narcotráfico. Al oriente del país, al estado Sucre, nueva junta directiva de la Asociación de Productores de Cacao de Venezuela plantea soluciones ante la crisis del sector. Reina Castillo nos ampliará información más adelante. Ahora a Mérida. Nuestro corresponsal en esa entidad, Jade Delgado, nos informará sobre la exigencia que realizan los estudiantes universitarios sobre el subsidio del pasaje en el transporte público. Varias notas internacionales, destacamos esta. Fuerzas de seguridad de México detuvieron a 2 jóvenes acusados de ser miembros de una red criminal responsable de generar violencia en el estado de Sinaloa. Conversaremos del tema agrícola y del tema económico en general en el segmento de la entrevista con Carlos Odoardo Albornoz, expresidente de Fedenaga, productor agropecuario y dirigente gremial. Bueno, y cerramos como siempre con arte y espectáculo. ¿Dónde cerrará su actual gira mundial? Las mujeres ya no lloran. Bueno, lo diremos precisamente en este segmento. Hacemos la pausa. Es muy breve, y al regreso las informaciones con todos sus detalles y precisiones y mucho más en esta primera emisión con Gaudí y Adrián. Adrián, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Carlos, feliz por ese triunfo. Muy bueno, excelente, ¿no? Buenísimo. Gran felicidad y júbilo nacional. También, claro. Buenos días, Gaudí y Ricardo, como siempre un gusto acompañarles en esta jornada informativa. Señores televidentes, muy buenos días. El 18 de marzo es hoy. Se celebra en Venezuela el Día Nacional del Niño Indígena, fecha que busca reconocer y promover la inclusión, la identidad cultural, los idiomas y los conocimientos ancestrales de los niños pertenecientes a los pueblos originarios de nuestro país. Con esto hacemos como siempre una pausa para publicidad. Más adelante, 123 migrantes venezolanos retornaron al país procedentes de Miami a través del plan Vuelta a la Patria. Ya venimos con esto y más. Ante el histórico triunfo de Venezuela ante Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, decretó este 18 de marzo Día de Júbilo Nacional No Laborable. Esta medida busca que la población, especialmente la más joven, celebre esta hazaña alcanzada por nuestros héroes deportivos.
Bueno, y el Ministerio de Educación emitió un comunicado la madrugada de hoy miércoles en el que informó sobre la suspensión de clases a nivel nacional este 18 de marzo. La misiva señala que la medida cumple con el decreto de Día de Júbilo Nacional No Laborable, previamente anunciado por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez. Esto tras la victoria de Venezuela en la final del Clásico Mundial de Béisbol. Bueno, cambiamos de información. En medio de las nuevas políticas en materia de hidrocarburos, fue designado Asdrúbal José Chávez, presidente de las filiales de PDVSA en Estados Unidos. Estas instancias, conformadas por PDV Holding, Citgo Holding y Citgo Petroleum, estarán bajo la supervisión de Chávez. De acuerdo a la Gaceta Oficial número 43.335, de fecha 13 de marzo de 2026, se ratifica a Héctor Andrés Obregón como presidente de PDVSA, así como también fue ratificado en su cargo Giovanni José Martínez, quien es vicepresidente ejecutivo y vicepresidente de Planificación e Ingeniería de la estatal petrolera. El resto de la junta directiva quedó conformada por Eduardo Lorenzo Pinto Salazar, vicepresidente de Exploración y Producción, Nelson José Ferrer Sánchez, vicepresidente de Refinación, y Janier Raúl Viloria Quintero, vicepresidente de Gas. La petrolera colombiana Ecopetrol evalúa oportunidades de inversión en nuestro país y apuesta por una reapertura económica que permita reactivar el comercio transfronterizo de energía. El presidente de la compañía, Ricardo Roa, señaló que manejan una posible inversión de $100.000 millones. Afirmó que Ecopetrol podría desempeñar un importante papel en el desarrollo del sector gracias a su experiencia en petróleo, gas y electricidad. Indicó que actualmente están tramitando una licencia con Estados Unidos que les permite importar gas desde Venezuela para enfrentar la creciente escasez que afecta a Colombia. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró que a partir de ahora los venezolanos que estén en el exterior podrán comunicarse de forma directa con la comisión especial que hace seguimiento a la aplicación de la amnistía para solicitar la extinción de su casa. Este es el momento para que se comuniquen por vía escrita o por vía de sus abogados ante la comisión de seguimiento para que sus casos puedan ser procesados. Ya tenemos algunas personas que lo han hecho de manera personal, de manera anticipada, pero creo que es un buen momento para avanzar y acelerar ese proceso, incluyendo aquellas personas que fueron diputados o diputadas en la Asamblea Nacional que se eligió en el año 2015. También rechazó las declaraciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk. Ese señor es un enemigo de Venezuela, ese señor no quiere a Venezuela, ese señor quiere que a Venezuela le vaya mal. Pues bueno, te vas a caer de ese chinchorro, señor Volker Turk. El titular del legislativo dio a conocer que 7.580 personas han sido beneficiadas con la amnistía. Así lo aseguró tras una reunión con el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, quien saludó la aplicación de la ley, así como las relaciones Venezuela-Estados Unidos. Esta es una ley de amnistía que afecta a un número mucho mayor de personas. Y por tanto, debemos de tener la consideración de saber que todo se hace conforme a los procedimientos. Si quieren esa Venezuela estable por la que hablan, que ayuden a la economía. Y Venezuela será siempre un amigo leal de Estados Unidos. Que ayuden. Asimismo, fue instalado el Parlamento Latinoamericano, presidido por el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Pedro Infante, quien señaló la importancia de esta instancia para preservar la paz. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, policía de Trinidad y Tobago rescata a 4 víctimas venezolanas de trata de personas. Ya volvemos.
Agentes de Trinidad y Tobago detuvieron a un sospechoso por trata de personas, esto como parte de una operación policial en la que fueron rescatadas 4 víctimas venezolanas en la localidad de Río Claro. Las autoridades trinitenses detallaron además que 2 venezolanas quedaron arrestadas, mientras que otras 4 personas fueron entregadas a inmigración. Entre las víctimas se encuentran 2 adolescentes y 2 mujeres adultas, quienes presentan signos de abusos prolongados, por lo que están recibiendo atención médica, apoyo psicosocial y servicios de protección. India y Venezuela firmaron en Caracas un memorándum de entendimiento con el propósito de fortalecer el sector farmacéutico en nuestro país. Entre los principales objetivos que se persigue con este acuerdo está incrementar la producción de medicamentos, facilitar convenios comerciales y humanitarios en materia sanitaria y generar mayores oportunidades de cooperación para el desarrollo de investigaciones tecnológicas. Además, se busca impulsar la colaboración entre laboratorios de ambos países y crear nuevas alianzas. En la reunión estuvieron presentes la ministra de Salud, Nurami Gutiérrez, y el embajador indio en nuestro país, Ashok Baku. Bueno, y mañana 19 de marzo el sector bancario no prestará servicio en todo el país con motivo de la celebración del Día de San José, según el calendario establecido por la Sudeban. Usted podrá acceder a los servicios y transacciones de la banca a través de cajeros automáticos, vía telefónica o por internet. Quienes tengan alguna consulta podrán hacerlo a través de la página web de su banco. El tema de seguridad entre Venezuela y Colombia se abordó en la más reciente reunión de autoridades civiles y militares en el estado Zulia. Narcotráfico y seguridad ciudadana fueron los aspectos más destacados del encuentro. Las estadísticas de seguridad ubican al Zulia en cuanto a criminalidad de 8º lugar en relación al resto del país. Aún hay mucho por hacer, admiten las autoridades. En relación al encuentro entre los presidentes Gustavo Petro y Delcy Rodríguez, aseguran que los detalles se manejan desde Cancillería, pero en la región está todo preparado. Maracaibo pues estará listo y todo el Estado estará listo para este encuentro binacional. Es fundamental para el desarrollo del Zulia las buenas relaciones con Colombia, la colaboración que hemos tenido. La coordinación entre Colombia y Venezuela es fundamental, sobre todo en lo que a seguridad se refiere. La Fuerza Armada está en constante comunicación con sus homólogos del vecino país. En los 685 kilómetros de frontera que tenemos con la República de Colombia, estamos desplegados a través de la zona binacional de paz número 1, desplegados desde el hito número 1, donde inicia nuestra patria, hasta el sur del lago. En pocos días se dará a conocer un nuevo sistema de seguridad comunal que ya estaría listo y se manejaría desde las comunidades directamente, con patrullaje permanente inclusive. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel, Televen. 123 migrantes venezolanos retornaron al país en el vuelo 123 del plan Vuelta a la Patria procedente de Miami, Estados Unidos. 97 hombres, 21 mujeres y 5 niños arribaron al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Estado La Guaira, donde fueron recibidos por funcionarios de seguridad y salud a fin de cumplir con los respectivos protocolos de ingreso al territorio nacional. De acuerdo a cifras oficiales, más de 20.000 venezolanos han regresado al país en el lapso de un año. En el estado Mérida, estudiantes universitarios exigieron una vez más que se respete el subsidio del pasaje, una situación que afecta a cientos de jóvenes que se forman profesionalmente. Señalaron que los más afectados son quienes viven lejos de las dependencias universitarias y deben pagar más de 2 pasajes por día. Estamos aquí en la alcaldía para hacer la entrega de un documento formal en respuesta al posible aumento que va a haber en torno a el pasaje urbano dentro de la ciudad de Mérida. Esto en respuesta también al cumplimiento de lo establecido en la ley, en donde establece el 50% de descuento en la cancelación del pasaje de los estudiantes establecido en Gaceta Oficial por el Ejecutivo Nacional. ¿Desde cuándo no se está respetando este pasaje preferencial estudiantil? Mira, nosotros debemos tener más o menos como 5 años o 6 sin el cumplimiento de el subsidio. Nosotros no queremos nada en contra de ustedes, el sector transporte. Ustedes viven la misma realidad de nosotros, la misma economía que está viviendo el país, la viven ustedes y la vivimos nosotros. Nosotros lo que queremos es sentarnos con ustedes y formar una mesa de diálogo para así nosotros tratar de luchar por las reivindicaciones, no solamente estudiantiles, sino las reivindicaciones de ustedes también, los transportistas.
Son varios los problemas que limitan el normal desempeño académico de los estudiantes: becas deficientes, falta de un seguro médico, comedor y el deterioro de la infraestructura. Hay otros factores que nos encuentran también afectados: el caso del núcleo de la Hechicera, la falta de agua. De una u otra forma vivimos unas experiencias muy precarias en el caso de los baños. Los jóvenes también le hicieron un llamado a las autoridades nacionales para que tomen en cuenta lo que consideran una crítica situación que atraviesan quienes se forman en las distintas casas de estudio. Desde el estado Mérida, Jade Delgado, Televen. Vamos a otro punto. Usuarios del transporte público en Monagas denuncian cobros irregulares de pasaje en varias rutas, presuntamente aplicando tabuladores impresos por su cuenta. Lacey San Luis nos amplía la información. Adelante. Así es, gracias por el contacto que establecemos a esta hora desde la parada de la Plaza Rómulo Gallegos del municipio de Maturín, donde usuarios señalan que se ven en la obligación de pagar estas tarifas irregulares para poder cumplir con sus labores y diligencias. Los oficiales tienen que manejar esto porque en la tarifa dice 120 y yo pagué 150. Casi 1.000 bolos a la semana tengo que pagar para poder venir para acá a la universidad. Por su parte, los transportistas aseguran que el alto costo de los repuestos los obligó a implementar estos nuevos tabuladores sin el aval de la Gaceta Oficial. La Gaceta Oficial número 43.264 vigente fija una tarifa de 60 bolívares para rutas urbanas y establece un monto entre 60 y 105 bolívares para las suburbanas según la distancia, y pese a que las autoridades locales han ratificado estos montos en declaraciones aisladas, hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial conjunto que aclare o detenga el cobro de estos nuevos tabuladores. Es parte de la información que manejamos hasta el momento y con ella retornamos el pase al estudio del noticiero Televen. Vamos ahora a otro punto de nuestra geografía. Trabajadores del sector universitario del Estado Lara esperan que los ajustes salariales incidan directamente en las prestaciones sociales de los empleados del sistema público. Los voceros de este gremio elevaron este petitorio al recibir un ajuste de $30 en el bono de guerra económica que cobraron recientemente. Que no llegan a nutrir ni nuestras prestaciones sociales, no nos hacen nada en cuanto a fideicomiso, en cuanto a primas. Así que ese bono de guerra no nos llega a ningún lado. Y un 30%, o $30, que fue el aumento que se dio, bueno, imagínate tú, es una burla para el sector de trabajadores, cuando los salarios están en 300 bolívares quincenal. No llegan ni a $1 quincenal. Asimismo, esperan una pronta respuesta sobre los alcances que se tienen sobre la discusión del salario mínimo para los empleados públicos en todos sus niveles. Ellos que se han reunido con el ministerio, se han reunido en la Asamblea Nacional, que nos digan a nosotros cuáles son los alcances, qué alcances hay en relación a todas esas reuniones que se han dado, esas mesas de trabajo. Y aquí nosotros, el discurso de todos nosotros a nivel de la administración pública, de los trabajadores universitarios, es el mismo, que se dignifique el trabajo. Para finales del mes de marzo, los empleados de las universidades anunciaron que llevarán a cabo concentraciones en atención a las mejoras que vienen solicitando, no solo en el ingreso salarial, sino en mejoras para la infraestructura de las principales casas de estudio. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Seguimos en Nueva Esparta. El alcalde del municipio Mariño, Eneas González, destacó los avances en materia de servicios públicos, ordenamiento del casco central de Por la Mar y la acción social durante la presentación de su memoria y cuenta del año 2025. Hemos avanzado en los temas de servicios públicos, en temas de vivienda, en temas de el comercio, y bueno, venimos hoy a explicarle a toda nuestra gente, a todo nuestro pueblo del municipio Mariño, lo que hicimos y lo que vamos a hacer en este 2026. Estamos avanzando también con una planta desalinizadora, que estamos haciendo un tanque que va a permitir alcanzar un porcentaje importante de agua para que nuestro municipio de manera permanente pueda mejorar en este servicio. Asimismo, todo lo que es el embellecimiento de la ciudad, las fachadas, el relanzamiento del mercado municipal del pescado. En el sector económico y turístico ya maneja propuestas y estrategias con actores privados para la reactivación comercial. En materia de salud, González destacó que trabaja en la red primaria para descongestionar el Hospital Central de Por la Mar. Avanzamos en los espacios, en la dotación de ambulatorios, de consultorios populares. Nosotros tenemos que aportar para que el Hospital Luis Ortega sea solo para los casos de emergencia y tengamos
tengamos una red de salud primaria en óptimas condiciones para que nuestra gente pueda ir a su comunidad a atenderse. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Continúa la crisis hídrica en Valle de la Pascua, estado Guárico. Habitantes de la capital del municipio, Leonardo Infante, exigen soluciones definitivas, pues aseguran que desde hace varios años la ciudad registra fallas en el servicio. Bueno, momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Estados Unidos impulsa la construcción de un nuevo muro caliente en la frontera con México. Ya volvemos con esto y más. Comenzamos en El Salvador. El presidente Nayib Bukele endurece su guerra contra las bandas criminales, ordenando al Congreso una reforma que establece cadena perpetua para homicidas, violadores y terroristas. Con poderes absolutos y a pesar de la crítica de organizaciones no gubernamentales, Bukele presentó la enmienda que acompañará su régimen de excepción, que ha dejado en 4 años casi 92.000 detenidos sin orden judicial, acusados de pandilleros. Su política ha reducido a mínimos históricos los homicidios, pero le acusan de graves violaciones de derechos humanos. Vamos a México. Al menos 5 personas murieron tras el incendio en el complejo de Dos Bocas, en Tabasco, propiedad de la empresa estatal Petróleos Mexicanos. Las llamas consumieron gran parte del complejo. En un comunicado, Pemex aseguró que las fuertes lluvias en el estado de Tabasco ocasionaron el desbordamiento de aceite en la refinería Olmeca, que luego se incendió. El siniestro fue sofocado 2 horas después de que se inició y no representó riesgo para las comunidades cercanas. Por cierto, que fuerzas de seguridad de México detuvieron en el estado de Sinaloa a 2 jóvenes acusados de ser miembros de una red criminal responsable de generar violencia en la región. Las autoridades detallaron que los sospechosos de 19 y 21 años fueron detenidos en el municipio de Culiacán, capital de Sinaloa, a bordo de una camioneta con matrícula estadounidense en la cual intentaban huir. Durante la operación les fue incautado dosis de una droga conocida como cristal, armas, 2 cargadores y 45 cartuchos. El gobierno de Estados Unidos impulsa la construcción de un nuevo muro caliente fronterizo en la zona de Santa Teresa, límite con México. El plan, con una inversión de $4.500 millones, consiste en el levantamiento de un muro metálico pintado de negro con acabado mate. Busca absorber el calor y mantenerlo a alta temperatura para dificultar que sea escalado. Se prevé que mida unos 370 kilómetros, con 177 de ellos entre las ciudades de El Paso, en Texas, y Ciudad Juárez, en Chihuahua. Los recientes anuncios de Cuba sobre su economía en medio de las conversaciones que mantiene con Washington no constituyen un cambio sustancial. Así lo asegura el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. Rubio señaló que La Habana tiene por delante decisiones importantes que tomar, señalando que sus sistemas político y económico son disfuncionales. La declaración surge luego de que el gobierno cubano anunciara que sus ciudadanos en el exterior podrán invertir en empresas privadas en la isla, incluyendo la participación de grandes inversores. Durante el mes de febrero, la aduana francesa incautó una cifra récord de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Dunkerque. Esto representa casi 1/3 de las 31 toneladas de cocaína incautadas en todo el año pasado. Se trata de 3 incautaciones de gran magnitud realizadas en solo 10 días. Según las autoridades, la droga estaba oculta en contenedores de mercancía legal y estaba destinada a diferentes puntos de Europa. Bueno, y ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Iniciamos nuestra revisión con el sitio web Swiss Info, que señala: Israel informa del asesinato del ministro de inteligencia iraní Ismail Hatib. Según el Ministerio de la Defensa israelí, el líder iraní fue eliminado en un bombardeo. Hatib habría estado a cargo del sistema interno de asesinatos y represión de la República Islámica. Pasamos ahora al portal web de Infobae, que titula: el Senado estadounidense inició el debate sobre la ley electoral Safe America, impulsada por Donald Trump.
La iniciativa busca modificar el proceso de votación en las elecciones federales al exigir documentación oficial como un certificado de nacimiento o un pasaporte para registrarse y votar. Seguimos ahora con el sitio web Europa Press, que destaca lo siguiente, ya verán allí. Suecia sitúa a Rusia, China e Irán como principales amenazas en materia de seguridad. Las autoridades del país indicaron que existe una gran amenaza de sabotaje por parte del Kremlin en las relaciones sueco-ucranianas, mientras que China e Irán representan amenazas a largo plazo. Y en el video viral de hoy, un pequeño héroe en Texas se vistió de salvavidas al rescatar a su perra de morir ahogada. En un video que se ha hecho viral, se observa cómo el niño no lo pensó dos veces y entró en acción al ver que su mascota luchaba por mantenerse a flote, tras caer accidentalmente en la piscina de su casa. Bueno, ahí está el mejor amigo del hombre, el perrito, el mejor amigo del niño. Es así, un superhéroe este niño. Bueno, vamos a hablar de héroes ahora, me parece a mí, ¿no? De los grandes héroes del país. Nuestros grandes héroes, con nuestro compañero Eduardo Pino. Eduardo, feliz día. Muy buenos días a todos. Imposible que no se le erice la piel a uno y que no se le agüen los ojos. Somos campeones del mundo, señores. Campeones del Clásico Mundial de Béisbol. Estamos todavía de fiesta, obviamente, y vamos a seguir de fiesta muchísimos días más. Gracias a este título que consiguió nuestra selección de Venezuela en este torneo. Vamos a repasar de una vez lo que nos dejó este encuentro. Vamos al tercer episodio, hombre en primera y segunda. Había este lanzamiento wild y llegaban los corredores a segunda y tercera para que viniera Michael José García, el MVP. Y venía de esta manera la primera carrera de Venezuela en esta gran final del Clásico Mundial de Béisbol. El tocayo, Eduardo Rodríguez, qué actuación desde la lomita. Vaya, bueno, lanzó primores Eduardo Rodríguez en esta apertura. Batazo que manejaba Ezequiel Tobar y concretaba el out en segunda. Wilyer Abreu, ¿recuerdan aquel jonrón contra Japón? Bueno, volvió a repetir frente a los Estados Unidos, se ponía el marcador 2-0. Luego venía Anthony, que conectaba este rodado a la segunda base. Gran actuación de Eduardo Rodríguez. Esto hay que repetirlo varias veces. Aquí venía este foul de Bobby Witt Jr. Todo ahí parecía estar bajo control. Aaron Judge era dominado por José Butó. Todo bien. Tercer out en ese sexto inning. Pero es que este tipo es un fenómeno. Bryce Harper, ante los envíos de Andrés Machado, revivíamos un poco aquellos fantasmas del 2023. Cuadrangular en el octavo inning que empataba las acciones, pero venía el boleto a Luis Arraez. Javier Zanoja entraba de corredor emergente, que se robaba la segunda por 1 milímetro. Por 1 milímetro se robó la segunda Javier Zanoja. Y estaba al bate Eugenio Suárez, el de Ciudad Piar, el que pertenece a la LVP a los Leones del Caracas, que conectaba este batazo, que ponía a vibrar a todo el país. Volvíamos a tomar la ventaja, la carrera en los pies de Javier Zanoja. Eugenio Suárez, que le daba las gracias a Dios. Así es, gracias. Venezuela se ponía en ventaja 3-2. Daniel Palencia, en el noveno episodio, el cerrador a 100 millas por hora, ponchaba al bateador y Venezuela
era campeón por primera vez del Clásico Mundial de Béisbol. Es que no podemos creerlo. Impresionante. Antes de que comenzara este torneo, pocos creyeron en esta selección por la cantidad de bajas, por el tema de los permisos. Parecía que todo estaba cuadrado para que Estados Unidos fuese el campeón del Clásico Mundial. Pero no, papá, Venezuela es el campeón del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Pellíqueselo, perdón, y créaselo. Venezuela es campeón. Y por cierto, tenemos un MVP también venezolano, Michael José García. Increíble, la actuación del barrendero fue pieza fundamental para Venezuela en este Clásico Mundial de Béisbol. Desde el primer día, haciendo esa dupla 1-2 con Ronald Acuña Jr. Ambos pertenecen a los Tiburones de La Guaira, ambos son de la Sabana, ambos crecieron en el mismo hogar, crecieron juntos Michael García y Ronald Acuña Jr. Así que vaya nuestra felicitación también a Michael con esa actuación fundamental. Fue una pieza clave en el esquema de Omar López, que por cierto también hay que felicitar a Omar López, a todo el staff, a Johan Santana, a Miguel Cabrera, a Robinson Chirino. La verdad es que el trabajo que hizo Venezuela, cada una de las piezas del rompecabezas, digamos, todo eso estuvo realmente confeccionado. Cada uno hizo su trabajo, cada uno hizo y puso su granito de arena para que Venezuela logrará ser campeón del Clásico Mundial de Béisbol. Y por supuesto, no podemos despedir esta sección de los deportes sin escuchar el himno nacional interpretado por nuestros jugadores, por nuestros peloteros, luego de recibir el trofeo de campeones del Clásico Mundial de Béisbol. Obviamente, esto nos dejó este momento histórico. Ya sí, vamos a despedir esta sección de los deportes y, por supuesto, felicitar a todos los venezolanos, a todos nuestros 23 estados, y no solo los que están acá, los que están también en otras latitudes, a los venezolanos que están en el exterior. Que tengan una hermosa mañana a todos y, por favor, de punta a punta, a celebrar Venezuela este título del Clásico Mundial de Béisbol. Bueno. No, ¿Sabes que se habla de los batazos, los jonrones, pero yo creo que fue fundamental la carrera que se pegó Javier Zanoja, ¿eh? Sí, el robo de base. Entró de emergente. De hecho, hay un detalle, Adrián, importantísimo, porque fue una apuesta arriesgada. Sacaste a uno de tus mejores bateadores, a Luis Arraez. Si había extra inning. Porque si había extra inning, perdías el bate de Luis Arraez. Y Zanoja entró, y menos mal que hubo ese batazo de Julio Sáenz. De hecho, soy de los que cree que si Venezuela no hubiese tomado la ventaja allí, era muy difícil ganar. Yo creo todo que se alineó para que Venezuela quedara campeón. Ninguno nadie hubiese llegado a la segunda. No. A eso tenía que llegar Zanoja solamente. Todo se alineó. Sí. Y hay que destacar también la labor del picheo en este Clásico Mundial de Béisbol. Neutralizar a esa gran ofensiva japonesa y neutralizar los bates de Estados Unidos, creo que es algo realmente digno de destacar. Y bueno. Qué momento, ¿no? Y hay que celebrar por día. Bueno, nos vamos de fiesta hasta Maracaibo. Hasta Maracaibo. Yo creo que tú vas a dormir ahorita porque llevas varias horas sin dormir. No quiero dormir, quiero seguir celebrando. Bueno, siga celebrando en esta transmisión impecable que tuvo nuestro Team 10 con este Clásico Mundial de Béisbol que Venezuela, pues ya saben ustedes, ganó. Triunfador nuestro equipo y por supuesto contagiaron de alegría, de emoción a todo un país que vivió esta emoción precisamente por las pantallas de Televen. ¿Qué vamos a hacer ahora, Adrián Barros? Vamos a la pausa. En la próxima parte, Carlos Fernández viene con la entrevista. Ya venimos, en minutos. Bueno,
Vamos a conversar con Carlos Odoardo Albornoz, expresidente de FEDENAGA, además productor agropecuario, dirigente gremial, suficientemente conocido, tiempo que no nos veíamos, Carlos Odoardo, pero importante el reencuentro, el retorno y por supuesto entrar de lleno en una conversación que tiene que ver con el proceso que tú percibes o sientes que comienza a darse en la economía venezolana y particularmente en el sector que tú representas. Sí. ¿Hay buenas expectativas, hay buenas perspectivas en este caso? Bueno, Carlos, primero que nada agradecerle a Televen la nueva oportunidad. Como dices tú, a muchos años que no estábamos acá presentes y quiero reiniciar esta nueva etapa colocando todo en manos de Dios y que sea su palabra que nos guíe. Creo que estamos en una etapa distinta, una etapa diferente. Venezuela ha venido evolucionando sin duda bajo la experiencia de lo vivido. Tenemos que colocarnos en el contexto del año 2017, una etapa muy dura, muy difícil, la cual de cualquier forma, por distintas vías intentamos advertir para no llegar a aquellas enormes colas que son recordadas por muchos venezolanos y que nos hicieron tanto daño en su momento. Sin embargo, también a partir del año 2019-2020, cuando empieza la pandemia, el sector alimentario y sobre todo el sector rural empezó a tomar un rol protagónico. No sé si recuerdas que a partir del año 2020 las primeras cifras que empezaban a asomarse de recuperación asomaban más que todos los sectores, el sector alimentos y el sector medicina. El sector alimentos ha hecho un gran esfuerzo, un esfuerzo gigantesco. Y cuando hablo del sector alimentos no me refiero solo al sector primario. Creo que aquí hay que involucrar también todo lo que es el tema agroindustrial, que está haciendo las cosas de manera correcta, y que hay que ajustar pequeños detalles necesarios para que nosotros podamos garantizar que las cosas que venimos recuperando se puedan sostener. Te pongo un ejemplo. Nosotros en Guárico tenemos un maíz hoy todavía que está en silo. No quiero decir la cantidad porque ha venido saliendo en las últimas horas. Sin embargo, todavía tenemos un maíz en silo. Pero ocurre que el salto que dio la industria de alimentos balanceados para animales fue relativamente importante, cerca del 40% o más desde el año 2024 al 2025. Sí. Eso permitió que haya mucho más consumo de pollos y huevos. Sin embargo, nosotros veníamos en un crecimiento mucho más lento del sector primario, del sector agrícola como tal, el sector maicero. Y estamos colocando apenas el 25% del maíz que necesita la industria de alimentos balanceados para animales. ¿Por qué ese retraso, Carlos Eduardo? Se retrasó por las circunstancias, por el contexto, por la falta de maquinaria, por todas las cosas que nosotros hemos vivido desde hace ya muchos años. Sin embargo, esa recuperación ha sido más lenta que el sector avícola, que se ha afianzado en el tema de las importaciones. ¿Qué debemos hacer, Carlos? Es fundamental que nosotros, para resolver este tipo de temas, empecemos a colocar las instancias que son necesarias para resolver las cosas entre todos. Es decir, si nosotros creamos una Comisión Nacional de Cosecha, por ejemplo, podemos evaluar los tiempos correctos, las necesidades correctas, los volúmenes correctos de importación, para que no se vea afectado ni la industria ni el sector primario. Ahora, pero hace falta que haya conjunción de voluntades y que pongamos todo en la instancia correcta. Ahora, para que se avance también se necesitan otros elementos que son importantes, porque ustedes han venido trabajando con esfuerzo propio, como suele decirse en forma gráfica, con músculo propio. Entonces tienen que abrirse las posibilidades alrededor de la renta petrolera, obviamente, y la distribución de esos recursos de la renta petrolera en los diferentes sectores. Cómo, por ejemplo, se va a apuntalar la banca para que a su vez la banca le pueda dar el soporte crediticio a todos los sectores, entre ellos el sector primario como el sector agrícola. Fíjate, se estima, los economistas más reconocidos del país estiman que tengamos un ingreso por renta petrolera de aproximadamente 10.000 millones de dólares. Quizás hasta más. Superior a los del año anterior. ¿Qué significa ello? Que vamos a tener mejores ingresos. Sin embargo, la situación económica de Venezuela, conocida por todos, no hace falta que la diagnostiquemos, demanda que nosotros apelemos a otros recursos. Es decir, imagina, Carlos, te lo voy a poner en contexto. Nosotros somos un país que tiene 9 grandes ciudades y tiene unos 260, 270 municipios, donde su principal actividad es la actividad agropecuaria. Si nosotros no condicionamos
la visión de país a ese sector rural, si nosotros seguimos haciendo lo mismo que nos llevó hasta el año 2017, enfocándonos solo en la renta petrolera y dejando que las cosas permeen de una manera relativamente lenta, y no hacemos un esfuerzo para invertir en las zonas donde tenemos que invertir, la situación a nosotros se nos va a tardar mucho más. Ustedes van a ver que los salarios se van a tener una recuperación más lenta. En cambio, esa es otra variable, el poder adquisitivo. Si nosotros, por ejemplo, pedimos a quienes hoy ostentan el poder, junto a quienes están dirigiendo algún tema económico de la renta petrolera en los Estados Unidos, que se haga un esfuerzo, una inversión, por ejemplo, en unas 2.200 tractores agrícolas y sembradoras agrícolas en Venezuela, que la renta petrolera sea pagada con equipos y maquinarias y tecnología, y que eso permee a los 280 municipios que hacen vida rural en Venezuela. Nosotros pudiéramos rápidamente, a corto plazo, enfocándonos en rubros de corto plazo, maíz, arroz, hortalizas, etcétera, pudiéramos ver una recuperación de hasta 3 millones de empleos en meses. Ahora fíjate. ¿Eso qué haría, Carlos? Golpearía de manera directa, de manera favorable, todo lo que es la creación de empleos en Venezuela, y eso haría que el rol del Estado pudiera realmente ocuparse de las cosas que tiene que ocuparse. A eso iba precisamente, porque no es el Estado el que tiene que traer esa maquinaria agrícola, tiene que ser el sector privado con, repito, el apuntalamiento al sector bancario, que a su vez otorgue los créditos para que ustedes puedan comprar maquinaria. Esa dependencia del Estado te va a llevar tarde o temprano a lo que bien conocemos que se llama populismo, porque el populismo no solamente es para los sectores de menores recursos, sino para todo lo que es el escalafón social y el escalafón económico del país. Sí, pero si pudiéramos, por ejemplo, te pongo otro ejemplo muy gráfico, traer maquinaria usada que tiene unos aranceles que no le elimina, o traer vehículos usados desde los Estados Unidos o de cualquier país, pero que pudiéramos de una u otra forma garantizar que los productores agropecuarios y el sector agroalimentario, siempre te quiero hablar de la cadena, porque es fundamental. Nosotros llegamos a tener hasta más de 20 puntos del PIB cuando tú sumas lo que nosotros producimos de alimentos a finales del siglo pasado, en 1990 y algo. Más de 20 puntos del PIB en lo que era el sector primario y el sector agroalimentario. Es decir, hay un músculo importante que tenemos que reactivar. Te voy a interrumpir porque tenemos que irnos a la pausa y vamos a regresar enseguida para seguir conversando con Carlos Odoardo Albornoz, expresidente de FEDENAGA, productor agropecuario y dirigente gremial. Bueno, continuamos con Carlos Odoardo Albornoz. Bueno, sí, expectativas, decíamos, si va todo bien, pues va a avanzar el sector primario y el resto de los sectores del país. Por cierto, ya algunos hacen vaticinios o pronósticos, por ejemplo, con Industria habla de un probable crecimiento a finales de este año de 12.7. ¿Ustedes tienen alguna proyección de cómo pudiera crecer? Si reciben recursos, si tienen acceso a todo lo que necesitan, ¿cuánto pudiera, digamos, proyectarse el crecimiento del sector agrícola nacional para este año? Yo creo que antes que nada tenemos que enfocarnos en el contexto no solamente nacional sino mundial. Fíjate, hoy con el problema del estrecho de Hormuz, donde pasa cerca del 30% de lo que son los temas de fertilizantes a nivel mundial, eso va a encarecer sin duda lo que es el tema de fertilizantes. También va a encarecer el combustible por el tema del gasoil, el tema de los fletes marítimos. El petróleo se dispararon. Eso va a hacer que el tema alimentario cobre una vigencia enorme, y por eso es que tenemos que pensar en la industria nacional. Carlos, yo quiero ser enfático en esto. Te puse el ejemplo de la Comisión Nacional de Cosecha para el tema del maíz. Aquí tiene que haber una convergencia de voluntades real. Ya nosotros vimos lo que ocurrió en el año 2007, yo quiero ser enfático en esto. Se trató de advertir. ¿Qué debemos hacer? Debemos abocarnos a los 280 municipios rurales de Venezuela para que ello impulse el desarrollo económico, que sirva de palanca de desarrollo social desde lo que nosotros tenemos. El hato ganadero venezolano, Carlos, vale aproximadamente todo lo que son las fincas, el ganado, los tractores, lo que tenemos allí vale 180.000 millones de dólares. Aproximadamente 9 veces lo que nosotros tenemos del PIB.
nosotros no tenemos, nosotros somos mucho más ricos en las posibilidades que tenemos desarrollando a Venezuela, en las capacidades que tenemos realmente, que solamente esperando que el petróleo salga del suelo y lo convirtamos en renta. Sí, pero hablando de tierras, por cierto, sí, aprovecho la ocasión para plantearte lo siguiente. Esa posibilidad que se ha hablado de que las tierras expropiadas en su momento regresen a sus propietarios, ¿cómo va eso? Bueno, ¿qué posibilidades hay de que eso exista? Y bueno, y hay que ver también cuál es el estatus que tiene cada propietario, si tiene posibilidad económica de volver a esa tierra a reinvertir allí en ella y poderla sacar adelante, ¿no? Claro, esto es un... Pues los dejaron en la ruina. Es un conglomerado general, pues. Y las tierras están en estado calamitoso. Te lo digo por experiencia propia, mi finca sigue en juicio aún. Nosotros tenemos un grillete parecido a ese que tenía los presos que acaban de soltar con la ley de amnistía, o con algunos que todavía quedan presos. Sin embargo, nosotros hemos seguido trabajando. Tuvimos que irnos del país por varios años por ejercer la representación gremial. Sin embargo, creo que este tipo de cosas hay que ponerlas a un lado y enfocarnos un poco más de manera contundente hacia dónde tenemos que dirigirnos. La situación de las tierras demanda una claridad en el derecho de propiedad, que el derecho, que se respete la norma establecida, simplemente las normas ya existen. Creo que sin duda que hay que hacer una revisión urgente de la ley de tierras y ello le generaría mucho más confianza. Creo que aquí, Carlos, la palabra confianza que en una oportunidad nos llevó a todo lo que hoy vivimos en Venezuela, este nivel inflacionario que aún se mantiene y que con el favor de Dios va a bajar. Creo que la palabra clave aquí es confianza. Si nosotros generamos confianza en todo lo que es el tema jurídico, en lo económico, en lo personal, el tema el tema de seguridad, el tema de seguridad que ha regresado en el Guárico. Tú viste lo que ha pasado en Guárico recientemente. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo general, un esfuerzo conjunto, un esfuerzo lleno de... Nosotros nos hemos enfocado mucho, Carlos, en estos años que estuvimos fuera de Venezuela, en buscar a Dios, en entender su palabra, en leerla, en practicarla. Y creo que si nosotros nos agarramos de Dios, fíjate el equipo de Venezuela cómo ora en el dogao y llevan la palabra y está dando los resultados, porque es ahí donde está realmente el resultado. Tenemos que entendernos y vernos como un país con enormes oportunidades. Mira, Argentina exporta 21.000 millones de dólares de soya al año. Lo que nosotros esperamos obtener por renta petrolera. Venezuela tiene 60 millones de hectáreas con vocación agrícola, pecuaria y forestal. Tenemos posibilidades en el tema de la piscicultura enormes, además de la pesca de mar abierto. En fin, el potencial es enorme, es gigantesco. Tremendo, ¿no? Tenemos 17 estados donde su principal actividad es la actividad agropecuaria. Es decir, tenemos un gran conglomerado agropecuario esperando ser explotado, y nosotros hacemos un llamado no solamente a las autoridades que hoy están al frente ostentando el poder, sino también a un grupo de hombres y mujeres que han logrado resistir a través de los años, sosteniendo su unidad de producción con mucha dificultad, pero con mucha vehemencia y mucho compromiso para que continúen manteniéndose allí, porque vamos a sacar a este país hacia adelante, Carlos, en el favor de Dios. Mencionábamos, no necesariamente tiene que ver esto, pero sí se vincula, es obvio, con el sector agrícola, pero es mucho más que eso, que es el poder adquisitivo. Si tú lo mejoras el poder adquisitivo, no se trata de corregir salarialmente, claro, se trata de tomar otras decisiones que permitan proteger ese salario que está subiendo, ¿no? Totalmente. ¿Cómo ves las cosas allí y de cara al campo? Te reitero lo que te comenté. 2.200 tractores generarían unas 500.000 hectáreas de producción solamente en cereales a corto plazo. A corto plazo. Esto te generaría 3 millones de empleos directos, 4.300.000 empleos entre directos e indirectos. Es decir, impactaría de manera positiva. 2.200 tractores, eso no vale nada, Carlos. Eso es una cosa mínima. Lo que tenemos es que hacer un trabajo, tenemos que primero que nada hacer un censo agrícola, saber cuántos somos, dónde estamos, cómo nos llamamos, cuántas reses tenemos, enfocarnos en los programas sanitarios. Hoy Colombia exporta aproximadamente 900 millones de dólares de exportaciones solamente en el rebaño bovino. Tenemos que abocarnos a resolver los temas puntuales con claridad, responsabilidad
y entendiendo realmente cuál es el compromiso que tenemos. Bueno, y ahora oportunidad, Carlos Eduardo, de volver a conversar y seguir repasando estos temas y sumar otros más que forman parte pues, de lo que se presume será la recuperación económica del país. La pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual. Shakira cerrará su gira con una residencia en Madrid. La artista colombiana contó a un programa español que construirá un estadio en la capital española para el final de su tour Las mujeres ya no lloran. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Yo soy Albanis Aray y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Shakira cerrará su actual gira mundial, Las mujeres ya no lloran, en España y lo hará con una residencia de conciertos en Madrid, al estilo de la que Adele hizo en Múnich hace años. Según confirmaron fuentes de su entorno, lo hará tal y como ha declarado la propia artista para el programa Al cielo con ella. Va a ser algo de otro mundo, una producción que no se ha visto antes en España, añadió en el pequeño aperitivo de una entrevista que se publicó. En dicho fragmento, pues la colombiana sí confirmó que su paso por España en conciertos se reservó para el final de la gira, que actuará más de 2 días y que con tal motivo se construirá un estadio llamado Shakira. Zendaya reacciona a las fotos con la inteligencia artificial por su supuesta boda. La actriz rompió el silencio sobre las persistentes rumores de una supuesta boda secreta con Tom Holland, que se intensificaron en las últimas semanas. Lejos de confirmar o desmentir de forma directa las especulaciones, la estrella optó por el humor y aprovechó su paso por un programa de televisión para descartar las imágenes virales generadas con inteligencia artificial que circularon en redes sociales. De verdad, no he visto nada de eso, respondió entre risas cuando el conductor le comentó que en internet se había vuelto loco con teorías sobre su matrimonio. La actriz de 29 años mantuvo su habitual discreción respecto a su vida privada, pero dejó claro que gran parte de la confusión se debe a contenido falso creado por la inteligencia artificial. La intérprete también reveló que conocidos se mostraron sorprendidos e incluso molestos. Revelan el gesto de Lewis Hamilton a Kim Kardashian que reaviva rumores de romance. El supuesto romance entre los artistas vuelve a ser el centro de atención. Esta vez no fue una aparición pública, sino un gesto del piloto el que disparó nuevamente las especulaciones. Todo ocurrió luego de que Kim Kardashian compartiera imágenes de su paso por la fiesta de Vanity Fair de los Oscar. En las fotografías, la empresaria lució un ajustado vestido dorado de Gucci que rápidamente captó la atención de sus millones de seguidores. Entre los miles de comentarios, destacó el de Lewis Hamilton, quien reaccionó con un emoji de ojos de corazón interpretado por fans y medios como un gesto abiertamente coqueto. Aunque hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado públicamente una relación, los indicios se acumulan desde hace semanas. Ambos fueron vistos juntos en distintos escenarios, incluyendo un viaje a París, Londres y una aparición en el Super Bowl, donde compartieron suite. Hooper se mantiene en la cima de la taquilla. El film de Pixar lidera un fin de semana más la taquilla con una recaudación de $28.5 millones, 164.7 millones a nivel mundial, seguida de Recuerdos de él, que en sus 3 primeros días de estreno suma 18.2 millones a nivel local y un total global de 28.1, dirigida también por Daniel Chong.
Hoopers cuenta con la historia de una joven de 19 años que se infiltra en el mundo animal, utilizando el cuerpo de un castor para proteger su hábitat. Las cifras en taquilla que ha tenido desde su estreno el pasado 6 de marzo posicionan al nuevo film de Pixar como uno de los mejores estrenos para la cinta animada desde Coco en el 2017. Teyana Taylor responde a críticas por celebrar la victoria de otra actriz en los premios Oscar 2026. La intérprete nominada al Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su papel en Una batalla tras otra salió al paso este lunes de las críticas recibidas en redes sociales tras su efusiva reacción ante la victoria de Amy Madigan en esa categoría durante la ceremonia de los premios de la Academia. Ante las críticas, la actriz utilizó sus redes sociales para defender su comportamiento y cuestionar a quienes no comprendieron su gesto. El mundo alberga tanta miseria que los corazones miserables olvidan el rostro de la felicidad, escribió Taylor en respuesta a un usuario que afirmó haber notado algo raro en ella desde el primer momento en la gala. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Bueno, llegamos al final de esta primera emisión del noticiero de Televen, agradeciéndoles como siempre su preferencia. Televen está en todo y el noticiero también. Nuestra próxima cita será hoy a las 12 del mediodía. No se la pueden perder. Les recordamos descargar nuestra aplicación Televen Stream para que siempre esté en contacto con nosotros. En Instagram ustedes nos encuentran como Televen TV y El Piso Noticiero Televen. En YouTube también estamos presentes, por supuesto, como Televen TV con todo el contenido de nuestra programación. No olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde van a encontrar todo el contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Los invitamos a continuar con más de nuestra programación. Bueno, será hasta mañana entonces. Recuerden, bien tempranito, a las 6 de la mañana, después del himno nacional.